Buenas noches, teacher. Esta noche le voy a presentar sobre lo que fue mi examen final de lengua y literatura. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la lengua y literatura. Bueno, como introducción tenemos que el lenguaje es una de las capacidades más importantes del ser humano, ya que permite la comunicación, la transmisión de ideas y la construcción de la cultura. Dentro de este sistema complejo es fundamental comprender conceptos como el código lingüístico, el signo lingüístico, que explican cómo se organizan y representan los mensajes. Asimismo, es necesario diferenciar entre signos y símbolos, ya que ambos forman parte de los sistemas de comunicación, pero cumplen funciones distintas según su relación con lo que se presenta. Por otro lado, el uso de la lengua no es uniforme, sino varía dependiendo del contexto social y geográfico, dando lugar a formas de habla regionales, urbanas y rurales, cada una con características propias que reflejan la identidad de sus habitantes. Finalmente, finalmente el surgimiento de la lengua escrita marcó un gran avance trascendental en la historia de la humanidad, ¿verdad? Ya que permitió que permitió conservar el conocimiento, difundir a lo largo del tiempo y fortalecer el desarrollo cultural y científico de las sociedades. Bueno, como primer tema tenemos el lenguaje, lengua, idioma y el habla. Creo que aquí me confundí, teacher, pero el habla, ¿verdad? Número uno tenemos el lenguaje. Dice que es la facultad o capacidad universal e innata que tiene el ser humano para comunicarse mediante sistemas de signos, vocales, escritos o gestuales. Digamos, podemos comunicarnos a través de vocales, escritos, como sería mensajes o así, ¿verdad? Una de las características es, la primera es universal, todos los humanos lo tienen, racional, requiere inteligencia biológico y palabras. Número dos, la lengua, es el sistema de signos, es el código, digamos, que una comunidad de hablantes comparte y utiliza para entenderse, es lo que llamamos idioma en un sentido técnico. Una de las características que es social, pertenece a un grupo mental, está en nuestra memoria arbitraria y casi inmutable. No cambia de un día para otro. Es decir, como por ejemplo tenemos el español, el inglés, el francés, el alemán, no va a cambiar, como dicen ahí, de un día para otro. Como número tres tenemos el idioma. Este, bueno, la definición es la lengua que tiene un estatus oficial entre un país y un territorio reconocida por el Estado para usos administrativos, legales y educativos, o sea, lo usan para registros o trámites, ¿verdad? Mm, una de las características es el político, geográfico y administrativo. Hay diferencias claves que una lengua se convierte en un idioma cuando un gobierno la oficializa. En España, por ejemplo, el castellano es el idioma oficial de España, ¿verdad? Pero el catalán es la lengua oficial, digamos, la otra lengua es como su segunda lengua, digamos, pero por eso dice que es cooficial en su región. Por ejemplo, el quechua es un idioma oficial en Perú junto al castellano. Como número cuatro tenemos el habla. Dice que es el uso individual y concreto que cada persona hace de su lengua en su momento determinado. Una de las características individual, efímera, dice que dura todo lo que tarda el sonido al dispersarse. Psicofísica y variable. Como por ejemplo, tenemos tu capacidad cerebral para organizar ideas y querer algo y decir algo. Y la lengua, el español que aprendiste en casa y en clase, ¿verdad? Como número dos, tenemos la diferenciación entre código lingüístico y signo lingüístico. Dice que el signo lingüístico es la pieza, es la unidad básica de la comunicación oral escrita, es una entidad física, fí- física de dos caras que en, unen un concepto con una imagen acústica. Una de las características son las cuatro leyes de Saussure.
Este, está como número uno, digamos, está la arbitrariedad, no hay relación lógica entre el objeto y el nombre. La linealidad, los sonidos significantes se presentan uno tras otro, no todos a la vez. Como inciso C tenemos la mutabilidad e inmutabilidad, ¿verdad? Dice que cambia los signos y la lengua viva, pero no puede ser cambiado por una sola. Como dos partes del signo, como primero tenemos el significado, ¿verdad? Que es la idea o dibujo mental. El significante, que es la cadena de sonidos o letras. Como número dos tenemos el código lingüístico. Dice que ese sistema, definición, es el conjunto de signos, reglas que permiten a los miembros de una comunidad como tu colegio o tu país para elaborar y comprender mensajes. Una de las características tenemos como inciso A el sistemático, ¿verdad? Dice que no es un montón de palabras sueltas, tiene regla gramática. Como inciso B tenemos compartido, todos los que hablan el mismo idioma deben conocerlo para entenderse. Como inciso C tenemos convencional, es un acuerdo social implícito. Como, ahora vamos con los signos y símbolos. Dice que el signo es un sentido general, es cualquier elemento perceptible que se ve, oye y se siente, que se representa uno a otro objeto, idea o concepto, es una señal que nos da información inmediata a cada uno, ¿verdad? Una de las características tenemos que es la relación directa. Suele haber una conexión clara entre el signo y lo que representa. La objetividad es su significado es único. La finalidad es informar, prevenir o guiar. Uno de los ejemplos en el colegio es el timbre, es un signo acústico que significa cambio de clase o salida, cambio de periodo, ¿verdad? La campana roja de la alarma significa evacuación por sismo e incendio. Las nubes negras en el cielo significa que no habrá educación física en el patio porque va a llover, ¿verdad? Como número dos tenemos el símbolo. Dice que la definición es un tipo de signo que representa una idea abstracta, moral o cultural. No tiene relación física con lo que se representa. Su significado es pluralmente convencional, acordando por la sociedad. De las características tenemos la subjetividad cultural, puede tener una carga emocional o histórica. Abstracción o cultura puede tener una carga emocional o histórica. Abstracción representa conceptos complejos como la paz, justicia y patria. Multisignificado, a veces un símbolo puede significar cosas distintas en diferentes culturas. Como un ejemplo en el colegio sería la bandera nacional, el escudo del colegio o una paloma blanca. Como la diferenciación en el uso de la lengua regional, urbana o rural. La lengua regional dice que es la variante diatópica. Es es la lengua forma de hablar propia de una región geográfica específica. No depende del nivel educativo, sino del lugar donde se nace o vive, ¿verdad? Una de las características es que se manifiesta principalmente en el acento, en la entonación del vocabulario de los modismos locales. O sea, por ejemplo, un acento de Colombia, Puerto Rico y así, ¿verdad? En el colegio se nota cuando la llegada de un estudiante de otra provincia o país, aunque ambos hablen español, usan, usan palabras distintas para lo mismo. Uno de los ejemplos dice que en México, por ejemplo, en México sería ¿qué onda, chavo? En Argentina, che, pibe. En España, oye, chaval. Y por ejemplo, aquí en Guatemala, vos, güiro, patojo, ¿va? La lengua urbana es la variedad lingüística que se habla en las grandes ciudades o núcleos industriales. Suele estar influenciada por la rapidez, la tecnología y la mezcla de culturas. Tenemos como este teacher, no sé por qué se repitió en
en el PDF, pero yo solo lo puse una vez, pero se repitió la diapositiva. Bueno, total, después va la valoración de la importancia del surgimiento de la lengua escrita. La invención de la escritura es probablemente el salto más importante en la historia de la humanidad en el colegio. Este tema se estudia en historia y en lengua porque marca el paso de la prehistoria a la historia. Número uno, tenemos la definición de la lengua escrita. Es un sistema de comunicación que es utilizada por signos gráficos, letras, jeroglíficos, ideogramas que son grabados en un soporte físico, ya sea papel, piedra o en digital. A diferencia de la lengua oral, la escrita es un principio artificial que debe ser aprendido conscientemente como numerosas de las características principales, es la permanencia, planificación, la diferida y el uso de soporte. Como número tres tenemos ahora valoración de su importancia. ¿Por qué? ¿Por qué cambió el mundo? Ahí dice la pregunta que ¿por qué cambió el mundo? Porque el surgimiento de la de la escritura fue vital por tres razones que puede ser usar en una tarea, una pérdida, ¿verdad? En todo, ¿verdad? Una tarea, en un trabajo formal, en unas diapositivas y como sea, ¿verdad? Como número uno está la preservación de conocimientos. Como número dos tenemos la organización social. Y como número tres tenemos el desarrollo del pensamiento. Dice que la preserva- preservación del conocimiento. Antes, si el sabio de la tribu moría sin contar su secreto en el conocimiento, se perdía con escritura. La ciencia de la experiencia se acumula. La organización social permitió crear leyes escritas como el Código de Hammurabi, llevar cuentas de comercio y organizaciones de estados. Con número 3 tenemos el desarrollo del pensamiento. Escribir nos obliga a ordenar las ideas de forma lógica, lo que impulsó la filosofía y la ciencia. Como último tema tenemos las funciones de la lengua. La función referencial informativa se usa para transmitir información objetiva sobre la realidad. Un ejemplo sería agua y hierbas en grados. Como número dos tenemos función emotiva expresiva. Expresa sentimientos, emociones, estados de ánimo del hablante. Como por ejemplo, estoy muy feliz hoy, estoy muy triste, o así, ¿verdad? Como número tres tenemos la conativa o apelativa. Busca influir o provocar una reacción en el receptor. Por ejemplo, un ejemplo sería cierra la puerta, por favor. Ahí está usando una reacción en el receptor. De que la reacción es que él está diciendo que vaya a cerrar la puerta. Como número cuatro tenemos la función fática. Se usa para iniciar, mantener o finalizar la comunicación. Un ejemplo, hola, ¿me escuchas? Como ahí dice, se inicia para mantener o finalizar una comunicación o una conversación. Como número 5 tenemos la función metalingüística. Se utiliza cuando el lenguaje habla sobre sí mismo. Como por ejemplo, perro es un sustantivo, ¿verdad? Y como número 6 y último tenemos la función poética o estética. Se enfoca en en la forma del mensaje buscando belleza o estilo. Por ejemplo, tus ojos son dos luceros. Bueno, esta fue mi diapositiva, teacher, en mi examen final. Espero que le haya gustado. Y como último, para ya cerrar esta exposición, serían los objetivos. Como número uno son tres objetivos, ¿verdad? Como primer objetivo tenemos analizar la diferenciación entre código lingüístico y signo lingüístico. Como número dos tenemos identificar las características de los signos, símbolos y variaciones de la lengua regional, urbana y rural. Número 3 tenemos la valoración de la importancia del surgimiento de la lengua escrita en la comunicación. Bueno, espero que le haya gustado, teacher, y muchas gracias por tomarse el tiempo.